importantes para analizar este tema. El primero, este 10 de julio, ¿qué sucedió? Una buena mirada se le dio a esta reforma en el Parlamento, la primera de las 3 lecturas que necesita para el análisis de esta ley de reforma. El segundo punto, recordemos que hace ya 28 semanas continúan las manifestaciones en Israel, los sectores sociales, los ciudadanos han amenazado con una huelga general, también con paralizar el sector de la producción en este país, lo que afectaría a la economía. Y el tercer punto, el hecho de vetar directamente la capacidad a la Suprema Corte de, al mismo tiempo, no dejar pasar aquellas leyes que bajan directamente del Ejecutivo, por tanto tendría más poder el premier Benjamin Netanyahu. Para analizar este tema sumamos a nuestro análisis a Daniel Lobato, analista político internacional, especialista en Oriente Medio y Oriente Próximo, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio de análisis. Quiero hacerlo con la primera consulta. Después de ver el panorama, hemos dado algunos puntos de contexto sobre lo que sucede en estos momentos en Israel, 28 semanas de movilizaciones. ¿Por qué podríamos entender la insistencia del premier de continuar con la aprobación de esta reforma ante la total desaprobación de los ciudadanos que están en las calles y, por otro lado, también ante la baja legitimidad del premier, quien cuenta también con causas en el ámbito de la justicia? Le escuchamos, adelante. Muchas gracias, Saray, por la invitación. Un placer estar con el equipo de Telesur, la audiencia de Telesur. Buenas tardes allá en Latinoamérica y buenas noches desde Madrid, España. Bueno, es enternecedor ver cómo algunos manifestantes han sido sacados a rastras desde ese parlamento colonial llamado Knesset, gritando democracia, democracia, ¿no? Ninguno de esos miles de manifestantes ha sido asesinado, entre otras cosas porque no eran indígenas palestinos, ¿no? Eran parte de la sociedad colona israelí. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que es lo que está en debate, que es lo que está en pugna en estas 27 semanas, como bien has dicho, 28, con manifestaciones recurrentes, de las cuales fueron expulsados desde el día 1 aquellos israelíes minoritarios, muy minoritarios, que además salieron también a protestar por la invasión, la limpieza étnica, el asesinato contra los indígenas palestinos e incluso se atrevieron a ondear banderas palestinas. Fueron expulsados desde el día 1. Entonces, eso nos da una idea de lo que está en debate, en discusión, ¿no? Hay dos sectores de la sociedad colonial israelí, como había peleas también en la sociedad de blancos en la Sudáfrica del apartheid, o como había también peleas en la sociedad de colonos franceses en la Argelia colonizada por Francia en el siglo XX. Es una pelea entre dos facciones de colonos israelíes, unos que abogan por mantener unos tintes en las relaciones de poder en la sociedad, unos tintes de relaciones al uso de democracia liberal occidental, pero por supuesto no someten a ninguna discusión la limpieza étnica, el genocidio, la opresión, la desposesión, el despojo a los indígenas palestinos, ya sea dentro del Estado israelí, con los indígenas palestinos que tienen ciudadanía israelí, también en guetos, como están en Cisjordania, también dentro de Israel. Hay esos llamados árabes israelíes, 2 millones, en guetos viviendo y despojados de tierras, despojados de hasta 60 leyes de apartheid que tiene el régimen contra ellos, y por supuesto tampoco someten a debate la dictadura militar a la que son sometidos los indígenas en Cisjordania o en Gaza, ¿no? Entonces, lo que están planteando o pleiteando con respecto al gobierno de Netanyahu y sus aliados extremistas es que, por favor, Netanyahu mantenga ese barniz de democracia liberal. Y lo que tenemos en estos momentos, hace ya varios meses, en el régimen israelí, es que se entrecruzan 3 fuerzas. Se entrecruzan 3 fuerzas. Una, que es la estructural. Primero, la sociedad colona israelí mayoritariamente sabe que está destinada al colapso en los próximos 20 años. Los indígenas palestinos en toda Palestina, que hoy es renombrada masivamente, etiquetada como israelí por estas décadas, pero en toda Palestina invadida, los indígenas son demográficamente superiores a los nativos, a los colonos israelíes, a la sociedad colonial israelí, 52% palestinos, 48% israelíes, y esa tendencia va a ir a más. Y eso lo saben y es consciente, y contra ese arma demográfica ningún proyecto colonizador ha podido triunfar
sí en Norteamérica, sí en Australia, el régimen colonial de Estados Unidos, el de Canadá, el de Australia, porque los indígenas eran minoritarios demográficamente. Por tanto, la sociedad colonial israelí estructuralmente sabe que está destinada al colapso y, por tanto, estructuralmente va hacia una mayor agresividad, extremismo, limpieza étnica, crímenes contra los palestinos. Eso es una tendencia que vimos en la Francia colonial en Argelia o en el régimen sudafricano en los últimos 20 años también del apartheid en Sudáfrica. Y por otro lado se entrecruza también esa otra parte de la sociedad colonial israelí que le gustaría mantener esa fachada de democracia liberal, que viven en Tel Aviv, como en el siglo XIX esos norteamericanos que vivían en Nueva York liberal, pero no veían a los nativos pieles rojas masacrados en Texas, California, Nebraska, Kansas, etcétera, masacrados por los colonos armados con Winchester. Bueno, pues esos colonos liberales de Tel Aviv son los que se manifiestan básicamente, y luego se entrecruza una tercera fuerza, que son los deseos personales de alguien como Netanyahu corrupto, que está demandado, denunciado en los tribunales y que quiere cambiar la arquitectura del Estado a su favor, ¿no? Y nombrar jueces o impedir, como hoy, que los jueces puedan revocar algunas leyes. Esas tres fuerzas son las que se entrecruzan, pero todas ellas dirigidas hacia ese final y hacia ese mayor extremismo típico de los regímenes coloniales que están prestos a colapsar. Sin duda. Daniel, en ese sentido quería también consultarte en relación con el contexto global en el que hoy estamos viviendo, una pugna que cada vez obtiene más tensión entre Estados Unidos y la OTAN por un lado, Rusia y China por otro. Sabemos que Israel también juega un papel fundamental, aunque no sea directamente miembro de la OTAN, es un aliado fundamental para Estados Unidos. ¿Cómo podríamos leer ese proceso de convulsión que hoy vive el país en este contexto internacional? Aislarnos del contexto de alguna manera local para entenderlo desde una posición más general y por la que también podamos, entender el movimiento de las fichas que se generan tras lo que se esconde después de las manifestaciones. Bien, Estados Unidos es conocedor también de que ese colapso futuro del régimen israelí se va a acelerar si el barniz de democracia liberal que tiene ese régimen colonial y de apartheid y de limpieza étnica, si ese barniz se evapora y se muestra con toda la crudeza lo que era el régimen colonial francés en Argelia, el régimen portugués colonial en Angola o el régimen, digamos, de Sudáfrica del apartheid, ¿no? Si se muestra con toda la crudeza, eso por supuesto va a acelerar la caída del régimen y por tanto le conviene mantener, y por eso las llamadas de Joe Biden o del portavoz del Departamento de Estado hoy en una rueda de prensa llamando a Netanyahu a que por favor mantenga las formas, ¿no? Porque acelerar la caída del régimen israelí en la estrategia de Asia Occidental llamada Oriente Medio es fundamental, o dicho de otra forma, es fundamental que no se acelere esa caída. ¿Por qué? Porque en ese contexto geopolítico nuevo, Estados Unidos y su subordinada Unión Europea, OTAN, bajo ese paraguas de la OTAN, está a la ofensiva contra el continente euroasiático. Y en esa ofensiva contra el continente euroasiático hay que tener en cuenta que hay tres frentes de guerra. Uno es el de Ucrania, muy claro, con toda la OTAN alimentando esa guerra de desgaste en la que son prescindibles los civiles ucranianos, no importa ni el país, ya se venderá y se troceará y se subastará a las multinacionales occidentales en el futuro. Otro frente de guerra es el de Taiwán y el mar de China, donde va a seguir haciendo presión, pero no se atreve a llegar a un escenario como el de Ucrania. Y otro frente de guerra, mucho más antiguo, es el de Oriente Medio, toda la línea de penetración que va desde el Mediterráneo, en Palestina, renombrada como Israel o Líbano, hasta Siria, Irak, Irán, Afganistán. Fíjate que es una franja continua de penetración hasta el corazón de Asia. Esos son los tres frentes de batalla contra Eurasia que especialmente ahora se han manifestado la simultaneidad de los tres. Y si Estados Unidos lleva años, décadas ya perdiendo, retrocediendo en el frente de Asia Occidental, fue expulsada de Afganistán, recordémoslo, ha sido expulsada de Irak, ha sido un fracaso el destrozar Irak. Ahora China, Irán, otros aliados regionales están recomponiendo, reconstruyendo Irak y se está reconfigurando las alianzas de la zona. No solo eso, sino que las alianzas de Irán y otros elementos, actores del frente antiimperialista, Yemen, Hezbollah, Siria, Palestina, las facciones palestinas están cada vez teniendo mucha más fuerza
ese es un frente de guerra que se está debilitando cada día por parte de Estados Unidos. Y si además el régimen israelí colapsara antes, eso es una derrota aún más precipitada para el régimen estadounidense en ese frente de Asia Occidental. Por tanto, Estados Unidos quiere mantener, digamos, de forma templada Asia Occidental, Oriente Medio, y de ahí esas conversaciones eternas en Viena también con Irán al respecto de si acuerdo nuclear sí, acuerdo nuclear no. Bueno, Biden lo tendría muy fácil. Al día siguiente de haber sido nombrado presidente de Estados Unidos, podría haber regresado al acuerdo nuclear. No lo ha hecho porque lo que quiere es congelar el frente de Oriente Medio, y en ese sentido, en el congelamiento, en que no ocurra nada, que no pasen eventos, digamos, catastróficos que le hagan retroceder más posiciones en Oriente Medio, quiere mantenerlo en calma mientras se centra especialmente en Ucrania y en Taiwán. Entonces, esas son un poco las llamadas a la calma por parte de Estados Unidos en cuanto a la situación interna del régimen israelí se refiere. Muchísimas gracias, Daniel, por tu análisis, y te agradezco además el doble por la hora, por el horario. Sabemos que estamos invertidos de alguna manera y por ello, pues, muchas más gracias por el esfuerzo. Hasta la próxima. Es un placer. Muchas gracias, Soraya. El análisis